Desperté del coma con la boca seca y el corazón desbocado. Las luces blancas me cegaron y el pitido de una máquina marcó el ritmo de una vida que regresaba a la fuerza. Javier estaba de pie, con los brazos cruzados, sin lágrimas, sin alivio. Dijo con una frialdad que aún me quema: le di nuestra casa a ella. Creí que no ibas a sobrevivir. Antes de que pudiera respirar, la otra mujer sonrió. Lárgate hoy mismo. No grité, no lloré. Tomé mi bolso y salí. Horas después, un grito de terror rompió el silencio. El olor a desinfectante se me quedó pegado a la piel. Abrí los ojos y tardé unos segundos en entender dónde estaba. Un cuarto blanco, demasiado blanco, con una ventana alta por la que entraba una luz dura. Mi lengua parecía de cartón. Intenté tragar saliva y no pude. Una enfermera apareció, como si me hubiera leído el pensamiento, y acercó un vaso con una pajilla. Despacio, señora, dijo con una voz suave que contrastaba con el ruido constante de las máquinas. Mi cuerpo pesaba toneladas. Cada movimiento era un esfuerzo. Quise levantar la mano y apenas logré mover los dedos. Entonces entró Javier, mi esposo, o el hombre que yo creía mi esposo. Esperé un abrazo, una palabra, algo que me dijera que había vuelto al mundo de los vivos y que importaba. No llegó nada de eso. Se quedó a 1 metro de la cama, como si tocarme fuera peligroso. Su rostro no mostraba alivio. Parecía cansado, molesto incluso. Rosa dijo, y mi nombre sonó extraño en su boca. Qué bueno que despertaste, nada más. Ni un gracias a Dios, ni un pensé que te perdía. ¿Cuánto tiempo? Intenté preguntar, pero mi voz salió rota. 4 meses, respondió. Estuviste en coma. 4 meses. Mi mente trató de acomodar ese número, de entender cómo la vida podía desaparecer tanto tiempo y volver de golpe. Pensé en mi casa, en mi patio, en la taza de café que solía tomar por las mañanas. Pensé que todo eso me estaría esperando. Javier suspiró como si estuviera a punto de darme una mala noticia que no tenía ganas de explicar. Rosa, tengo que decirte algo. Cruzó los brazos con más fuerza. Le di nuestra casa a ella. Creí que no ibas a sobrevivir. Sentí un golpe seco en el pecho. No fue dolor físico. Fue algo más hondo, más frío. A ella susurré. Quise pensar que había entendido mal, que el coma me había dejado confundida. Pero entonces Mariana apareció en la puerta. Mariana Salgado, 38 años, cabello perfecto, maquillaje impecable, ni una arruga de preocupación. Me miró como se mira un mueble viejo que estorba. Sonrió, una sonrisa breve, afilada. Lárgate hoy mismo, dijo. Aquí ya no tienes lugar. La habitación se quedó en silencio. La enfermera, que había vuelto con una bandeja, se detuvo incómoda. Yo miré a Javier, esperando que dijera algo que la detuviera. No lo hizo. Bajó la mirada. En ese momento algo dentro de mí se ordenó con una claridad aterradora. No discutí. No pedí explicaciones. No supliqué. Cerré los ojos un segundo y respiré tan profundo como pude con esos pulmones cansados. Entiendo, dije, y me sorprendí de lo firme que sonó mi voz. Me levanté despacio. ¿Nadie me ayudó? La enfermera dudó, pero yo negué con la cabeza. Tomé el bolso que estaba en la silla, el mismo que llevaba el día del accidente. Dentro estaban mis llaves, mi identificación y un cuaderno pequeño. Nada más. Mariana se hizo a un lado para dejarme pasar. Su perfume caro flotó en el aire. Javier no me miró. Salí del hospital con pasos lentos. El sol de la tarde me golpeó el rostro y por un instante me mareé. Me senté en una banca y cerré los ojos. Pensé, estoy viva. Y esa idea simple y enorme me sostuvo. Me llamo Rosa Elena Navarro.
Tengo 57 años. Y esa mañana, mientras el mundo seguía girando, como si nada entendí, que había despertado a una vida que ya no me pertenecía. O eso creían ellos. Crecí en una familia humilde, de esas que creen en el trabajo y en la palabra. Mi madre decía que la dignidad no se negocia, que una mujer vale por lo que es, no por lo que tiene. Yo me casé joven con Javier. Construimos una vida paso a paso. No fue perfecta, pero fue nuestra. Vendimos comida en ferias, ahorramos monedas, pospusimos gustos. Cuando compramos la casa, yo insistí en que la escritura estuviera a mi nombre. No por desconfianza, sino por instinto. Por si acaso, le dije. Javier se rió entonces. Recordé todo eso mientras el taxi avanzaba sin rumbo fijo. No sabía a dónde ir. Llamé a una amiga de la juventud clara y su voz al otro lado del teléfono se quebró al escucharme. Ven conmigo, dijo sin dudar. Esa noche dormí en un sofá ajeno, con el cuerpo adolorido y la mente despierta. Las imágenes del hospital se repetían una y otra vez. La frase de Javier, la sonrisa de Mariana. Y entre todo eso, una certeza que empezó a crecer la casa nunca fue de él. No sabía aún cómo ni cuándo, pero lo supe con una calma extraña. No quería venganza, quería justicia. Afuera la ciudad rugía. Adentro algo nuevo se estaba formando. Y ellos. Ellos todavía no tenían idea de lo que venía. Me desperté temprano en casa de Clara con el cuerpo rígido y la cabeza llena de recuerdos que pedían orden. El sofá crujió cuando me incorporé. La luz de la mañana entraba tímida por una cortina delgada y por un instante sentí una paz engañosa. Luego volvió la verdad pesada como una piedra ya no tenía hogar. No el mío, no el de siempre. Clara preparaba café en la cocina. El aroma me llevó sin permiso a otros amaneceres. A los domingos tranquilos, a las tazas despostilladas que guardábamos para la casa a la mesa de madera, que pinté yo misma cuando por fin la compramos. Me senté y bebí despacio. Mis manos temblaban un poco. El médico había dicho que era normal después del coma. Yo sabía que no todo temblor venía del cuerpo. Para entender lo que me hicieron, tuve que volver atrás, a la mujer que fui antes de la traición. Nací en un barrio donde las puertas se dejaban abiertas y la gente se saludaba por su nombre. Mi madre costurera me enseñó a coser y a callar cuando el silencio era más digno que el reclamo. Mi padre trabajaba en la construcción y regresaba cansado, pero siempre con una sonrisa. Rosa me decía a mi madre, nunca te humilles por nadie. El respeto empieza por una misma. Yo crecí con esa frase cosida al corazón. Conocí a Javier a los 23. No era un hombre de grandes promesas, pero sí de manos firmes. Me gustó su manera de escuchar, su risa fácil. Nos casamos jóvenes, sin fiesta grande. Los primeros años fueron duros. Él trabajaba en una bodega. Yo vendía comida en la esquina y limpiaba casas por horas. Aprendí a estirar el dinero, a guardar monedas en frascos, a celebrar pequeños triunfos. Cuando alguien preguntaba cómo estábamos, yo respondía bien trabajando. Y eso era suficiente. La casa llegó después de muchos años. No era grande ni nueva, pero era nuestra. Recuerdo el día que firmamos. El notario habló de papeles y sellos. Yo miré la hoja donde decía mi nombre. Seguro, me preguntó Javier medio en broma. Por si acaso, le dije. Se rió. Yo no. Algo en mí sabía que ese detalle importaría. La casa se convirtió en el centro de todo. Pinté las paredes de color crema, planté bugambilias en la entrada y un limonero en el patio. Javier llegaba los viernes con pan dulce y nos sentábamos a planear la semana. Éramos simples y en esa simpleza yo me sentía a salvo. Con el tiempo
algo empezó a cambiar. No de golpe. Primero fueron las horas extra, las llamadas que no contestaba el celular, siempre boca abajo. Yo preguntaba con cuidado. Él respondía con cansancio. No te preocupes, Rosa, todo está bien. Yo quería creerle. Elegí creerle. Mariana apareció como aparecen las tormentas cuando el cielo parece claro. Javier la mencionó por primera vez como una compañera de trabajo. Es eficiente, dijo. Luego empezó a llegar más tarde. El perfume distinto se mezclaba con el sudor. Yo lo noté, claro que lo noté, pero también recordé a mi madre el silencio. A veces ese es más digno. No quise pelear sin pruebas. No quise verme exagerada. Un sábado Javier me dijo que Mariana vendría a cenar. Preparé mole. Puse la mesa con cuidado. Mariana entró con una sonrisa correcta y una mirada que recorrió la casa como quien evalúa una compra. Tocó la mesa con la yema de los dedos. ¿Qué? Acogedor, dijo. Su voz llevaba algo que no supe nombrar entonces. Javier no lo notó. Yo sí. A partir de ahí, la presencia de Mariana se volvió constante. No siempre física, pero siempre latente. Comentarios pequeños como agujas. Esta casa es muy antigua. Con una remodelación quedaría mejor. Javier merece algo más moderno. Yo asentía y cambiaba de tema. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería abrir una herida que ya sentía sangrar. El día del accidente salí temprano. Llovía. Recuerdo el asfalto brillante y un frenazo. Luego nada. Dicen que fue rápido. Dicen que estuve inconsciente desde el primer momento. El coma llegó como un apagón. Mientras dormía, mi vida siguió sin mí. Y lo supe después por fragmentos, por miradas esquivas, por silencios que pesaban más que las palabras. Despertar fue volver a un mundo que ya no me esperaba. Y entender quién había sido yo, la mujer que sostuvo todo, me dio fuerza. Porque si algo había aprendido en esos años, era a no rendirme, a juntar pedazos y empezar de nuevo, a no perder la dignidad ni siquiera cuando duele. Esa mañana en la cocina de Clara tomé una decisión silenciosa. No iba a correr, no iba a gritar, iba a recordar quién era antes de que me traicionaran. Porque esa mujer, la que ahorró monedas y plantó árboles, todavía estaba viva. Y ellos aún creían que me habían borrado. La traición no siempre llega con gritos. A veces entra despacio sin pedir permiso, como una visita que se instala en tu casa antes de que te des cuenta. Así llegó Mariana a mi vida. No como la amante, no al principio. Llegó como una sombra elegante que se colocó justo detrás de Javier y empezó a hablar por él. Después de aquella cena, nada volvió a ser igual. Javier empezó a compararlo todo, no de manera directa, no con palabras claras, sino con silencios incómodos y suspiros largos. Si yo preparaba frijoles, él decía, en el trabajo comimos algo diferente. Si me sentaba a ver la televisión, él revisaba el celular con una sonrisa que ya no era para mí. El aire en la casa se volvió espeso como si faltara oxígeno. Mariana empezó a aparecer más seguido, a veces por casualidad, a veces porque Javier la invitaba. Yo la observaba en silencio, siempre impecable, siempre segura. Caminaba por mi casa como si ya le perteneciera. Abría cajones, tocaba las plantas del patio, preguntaba cuánto había costado esto o aquello. No eran preguntas inocentes, eran inspecciones. Rosa me dijo una tarde, mientras yo limpiaba la mesa, ¿nunca pensaste en cambiar los muebles? No respondí sin mirarla. Todavía sirven. Claro, sonrió. Pero lo viejo también cansa. Esa frase se me quedó clavada. Lo viejo también cansa. No hablaba de los muebles. Hablaba de mí. Javier no la defendió ni me defendió.
Solo se quedó callado como siempre. Ese silencio suyo empezó a doler más que cualquier insulto. Yo seguía cumpliendo con mi rutina, levantarse temprano, preparar comida, cuidar la casa. Pero ya no me sentía en mi propio hogar. Sentía que estaba de visita en algo que se me escapaba de las manos. Una noche después de que Mariana se fue, enfrenté a Javier. No grité, no lloré. Le pregunté con la voz más tranquila que pude: ¿hay algo que quieras decirme? Él se tensó. Miró al piso. Rosa, estás exagerando. Mariana es solo una amiga. ¿Amiga? Pregunté. ¿Así miras a tus amigas? Levantó la vista molesto. Siempre estás imaginando cosas. Ya no eres la misma. Esa frase me rompió por dentro. Ya no eres la misma. Tenía razón. Ya no era la mujer joven que él conoció. Había envejecido trabajando, sosteniendo una vida que ahora me reclamaban como insuficiente. Después de esa conversación, dejó de intentar disimular. Llegaba tarde sin explicaciones. A veces no llegaba. El celular ya no sonaba cuando yo estaba cerca. Y cuando preguntaba la respuesta, era siempre la misma: no empieces, Rosa. La noche antes del accidente discutimos. Nada grave, nada que anunciara una tragedia. Solo palabras sueltas. Él dijo que necesitaba espacio. Yo le respondí que el matrimonio no funciona con ausencias. Se fue dando un portazo. Nunca pensé que esa sería la última vez que lo vería antes de caer en la oscuridad. Durante el coma no estaba completamente ausente. No soñaba, pero escuchaba, como si mi cuerpo estuviera dormido y mi mente atenta. Al principio eran voces lejanas y reconocibles. Luego, poco a poco, distinguí palabras, nombres. «No va a despertar», dijo una voz que reconocí al instante. «Mariana». «No digas eso», respondió Javier débil. Javier, sé realista. Los doctores ya dijeron que no hay garantías. No puedes quedarte esperando. Escuché papeles, firmas, el sonido seco de una pluma sobre una mesa. ¿Estás seguro?, preguntó él. Es lo mejor, respondió ella, para todos. Quise gritar. Quise decirles que estaba ahí, que seguía viva. Pero mi cuerpo no reaccionó. Me sentí atrapada, enterrada viva en mi propio silencio. En esos meses, Mariana se adueñó de todo. De la casa, de los espacios, de la rutina. Supe más tarde que cambió las cortinas, que movió los muebles, que guardó mis cosas en cajas. Mi ropa, mis recuerdos, como si nunca hubiera existido. Javier la dejó hacer. Por comodidad, por cobardía, porque era más fácil borrar a una mujer inconsciente que enfrentarla despierta. El día que desperté, todas esas voces regresaron a mi cabeza como un eco cruel. Entendí de golpe que no se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de una sustitución, de un reemplazo planeado mientras yo luchaba por respirar. Mariana no entró en mi vida pidiendo permiso. Entró como entran los invasores, aprovechando la debilidad. Y Javier le abrió la puerta. Esa noche, ya fuera del hospital, recordé cada palabra escuchada en la oscuridad, cada decisión tomada sin mí. Y algo dentro de mí, algo que había permanecido quieto durante años, despertó por completo. Porque si Mariana había entrado sin tocar la puerta, yo iba a enseñarle que las casas tienen dueña y que no todas las mujeres se quedan calladas para siempre. Dormir sin sueños es una forma lenta de desaparecer. No hay imágenes, no hay descanso verdadero, solo una oscuridad espesa donde el tiempo deja de tener sentido. Así fueron mis meses en coma, un silencio pesado, interrumpido a veces por voces que no podía tocar, pero que me atravesaban como agujas. Al principio pensé que todo era una confusión,
que esas palabras no eran reales, que mi mente, herida por el accidente, inventaba escenas para entretenerse. Pero con el paso de los días, si es que fueron días, entendí que no soñaba. Escuchaba. Y lo que escuchaba era mi vida siendo desmantelada pieza por pieza. La casa ya no se siente igual, dijo Mariana una tarde. Su voz era clara, segura. Hay que cambiar muchas cosas. Escuché el arrastre de muebles, el golpe seco de algo pesado contra la pared. Mi pared, la que yo había pintado con mis manos. No muevas eso, murmuró Javier sin convicción. Relájate, respondió ella. Rosa ni siquiera va a notar la diferencia. Esa frase me heló. Rosa ni siquiera va a notar, como si yo ya no existiera, como si fuera un nombre viejo escrito en una carta que nadie vuelve a leer. En la oscuridad del coma, mi cuerpo estaba inmóvil, pero mi mente empezó a aferrarse a recuerdos pequeños para no perderse. El limonero del patio, el sonido del agua al regar las plantas, el olor del café recién hecho. Pensaba en esas cosas como quien se agarra a una cuerda en medio del mar. A veces Javier venía solo. Lo reconocía por la forma en que respiraba por el roce de su abrigo al sentarse. Rosa decía en voz baja, no sé si puedes escucharme. Los doctores dicen que tal vez sí. Guardaba silencio unos segundos. Todo es muy difícil. Mariana dice que tengo que pensar en el futuro. El futuro. Esa palabra se repetía mucho. El futuro de él. El futuro de ella. Nunca el mío. Otras veces escuchaba risas. Copas chocando. Música que yo nunca habría puesto. Este sillón queda perfecto aquí, comentaba Mariana. Mucho mejor que el viejo. Sí, respondía Javier. Supongo que sí. Mi sillón viejo. El que compramos de segunda mano cuando apenas teníamos dinero. El que arreglé con una colcha para que no se notaran las manchas. Ese sillón había sido testigo de nuestras conversaciones, de nuestras reconciliaciones. Ahora era solo el viejo. Un día escuché algo que me hizo temblar por dentro. ¿Y las cosas de Rosa? Preguntó a alguien, quizá una amiga de Mariana. Las guardé, respondió ella. Están en cajas en la bodega. No tiene sentido tenerlas a la vista. Guardé, como quien guarda ropa que ya no se usa, como quien guarda recuerdos que estorban. En ese momento entendí que no solo estaban tomando mi casa, estaban borrando mi rastro, quitando mis huellas, para que la nueva vida encajara sin sombras incómodas. El sonido de papeles volvió a aparecer en varias ocasiones. Firmas, sellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Javier una noche con una voz cansada. Claro, respondió Mariana. Todo está bajo control. Además, tú eres su esposo. No sabía que había firmado. No sabía si siquiera entendía lo que estaba haciendo. Pero lo hizo. Y yo, atrapada en mi propio cuerpo, no pude detenerlo. Hubo un día o una noche en que escuché algo distinto. Un llanto breve. No puedo seguir así, dijo Javier. Me siento culpable. ¿Culpable de qué?, respondió ella fría. De seguir adelante, Rosa no va a volver. Y si vuelve, no será la misma. ¿Quieres vivir cuidando a alguien que ya no es tu esposa? Esa pregunta quedó suspendida en el aire. Yo quise responderla. Quise decirle que seguía siendo yo, que seguía amándolo incluso en ese estado. Pero mi boca no se movió. Mis manos no respondieron. En el coma, el tiempo no avanza. Se acumula. Y cada palabra escuchada se quedó guardada en algún rincón de mí, esperando el momento de salir. Cuando finalmente empecé a regresar, lo sentí primero en el cuerpo. Un cosquilleo en los dedos. Una presión en el pecho. Luego la luz. Demasiada luz.
voces nerviosas. «Está despertando», dijo alguien. Pero antes de abrir los ojos, antes de volver del todo, supe algo con una certeza absoluta: ya me habían borrado. No quedaba espacio para la ingenuidad. No quedaba lugar para el autoengaño. Despertar no fue un regalo, fue una confrontación. Cuando abrí los ojos y vi a Javier sin alegría, cuando escuché la frase que confirmó todo lo que había oído en la oscuridad, no me sorprendí. Me dolió, sí, pero no me sorprendí. Porque mientras yo dormía, ellos habían decidido quién era prescindible. Y esa decisión tan cómoda para ellos iba a tener consecuencias. No sabía aún cómo, no sabía cuándo, pero lo supe con la misma claridad con la que escuché sus voces en el coma. Nadie borra a una mujer que sigue viva. Y yo había despertado. No tenía fuerzas para gritar y tampoco ganas. La rabia suele pedir espectáculo, pero lo que yo sentía era otra cosa, una calma dura, afilada, como el filo de un cuchillo recién afilado. Esa noche, en el sofá de Clara, entendí que llorar no me iba a devolver nada. Pensar sí. A la mañana siguiente, Clara me acompañó al médico para el alta definitiva. «¿Reposoterapia y nada de estrés?», dijo el doctor sin mirarme a los ojos. Asentí. No sabía que el estrés ya había pasado. Lo que venía era determinación. Salí con una carpeta de papeles y una bolsa de medicamentos. Afuera el aire olía a calle mojada. Respiré hondo. Estaba débil, pero despierta. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Clara en el taxi. «Ordenar mi vida», respondí. «Empezar por lo legal». Ella no preguntó más. Me conocía desde joven. Sabía que cuando decía algo así, no era una frase vacía. Esa misma tarde llamé a un número que había guardado años atrás por si acaso. Un abogado recomendado por una vecina del barrio, un hombre serio que ayudaba a gente común. Se llamaba licenciado Héctor Molina. Contestó con voz pausada. Le expliqué sin adornos lo esencial: el coma la casa la entrega sin mi consentimiento. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «¿La escritura está a su nombre?», preguntó. Sí, respondí. «Solo al mío». «Entonces venga mañana y traiga todo lo que tenga». Dormí poco esa noche, no por miedo, sino por concentración. Repasé cada detalle, fechas, palabras, recuerdos. A la mañana siguiente, Clara me llevó a la oficina del licenciado. Era un lugar modesto, con archivadores viejos y una mesa de madera marcada por los años. Me senté frente a él y por primera vez desde que desperté conté todo sin interrupciones. El licenciado escuchó en silencio tomando notas. Cuando terminé levantó la vista. «Señora Rosa», dijo, «lo que hicieron no es solo inmoral, es ilegal». Esas palabras me sostuvieron. Me explicó con calma. Sin poder notarial válido, Javier no tenía derecho a disponer de la casa. Cualquier documento firmado en mi nombre durante el coma debía revisarse. Si hubo falsificación o abuso, procedía a una denuncia. Además, la ocupación de la vivienda por parte de Mariana era usurpación. «No quiero venganza», dije. «Quiero mi casa». «Eso es justicia», respondió. Firmé un poder para que revisara el registro público y solicitara medidas. Mis manos temblaban, pero mi firma fue firme. Al salir, sentí algo parecido a alivio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había empezado. Los días siguientes fueron de llamadas y papeles. El licenciado confirmó lo esencial: la casa seguía legalmente a mi nombre. No había venta válida. No había donación legal. Lo que sí había era un contrato improvisado firmado por Javier sin sustento. Un castillo de naipes. Mientras tanto, Javier no llamó. Mariana tampoco. El silencio de ambos era revelador. Sabían o intuían
que algo se movía. Una tarde el licenciado me llamó. Rosa, ya tenemos base para actuar. Podemos solicitar una orden de desalojo. Hágalo, respondí sin dudar. Colgué y me quedé mirando mis manos. Recordé las veces que limpiaron esa casa, las veces que pinté paredes, las noches de cansancio. Todo eso estaba ahí, esperándome. El proceso fue más rápido de lo que imaginé. La ley, cuando se presenta clara, no necesita drama. 2 días después, el licenciado me explicó el plan. Iríamos con un actuario. Se notificaría formalmente. Si no entregaban la casa voluntariamente, habría desalojo con apoyo policial. ¿Quiere estar presente?, preguntó. Sí, respondí. Quiero verlos a la cara. Esa noche soñé por primera vez desde el coma. Soñé con mi patio, con el limonero cargado de frutos. Me desperté con el corazón acelerado, pero sin miedo. Al día siguiente, Javier apareció en casa de Clara. Llegó sin avisar con el rostro pálido. Rosa, tenemos que hablar, dijo nervioso. Ya lo estamos haciendo, respondí, a través de mi abogado. Intentó justificarse. Habló de confusión, de presión de amor. No levanté la voz. No tomaste decisiones por amor, le dije. Las tomaste por comodidad. Mariana, según supe después, reaccionó distinto. Gritó, insultó. Dijo que yo era una exagerada, una vieja resentida. No me importó. Las palabras pierden fuerza cuando la ley habla. El licenciado me llamó esa misma tarde con la noticia final. La orden estaba lista. Mañana a las 10, dijo. Se ejecuta. Colgué y cerré los ojos. Pensé en el hospital, en la frase que me expulsó de mi propia vida. Pensé en la mujer que fui y en la que estaba siendo ahora. No sentí alegría, sentí equilibrio. Esa noche preparé una pequeña bolsa, no para irme, sino para volver, porque la diferencia entre huir y regresar la marca la dignidad. Y al amanecer, mientras el sol se levantaba sobre la ciudad, supe que el silencio que yo había elegido estaba a punto de romperse. No con gritos, sino con hechos. Llegamos a la casa a las 10 en punto. El sol caía de frente sobre la fachada color crema, la misma que yo había elegido años atrás. El portón estaba cerrado, pero ya no se sentía como un límite, parecía una promesa. A mi lado caminaban el licenciado Héctor Molina, un actuario del juzgado y 2 policías. Yo iba detrás despacio con el corazón firme y la espalda recta. El actuario tocó el timbre. 1 vez. 2. Desde adentro se escucharon pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe y apareció Mariana despeinada con el rostro tenso. Al verme, sus ojos se agrandaron un segundo. Luego volvió a fruncir el ceño, como si yo fuera una molestia inesperada. ¿Qué es esto?, espetó. ¿Quién los llamó? El actuario se presentó con voz clara y extendió los documentos. Venimos a notificar una orden de desalojo. Esta propiedad pertenece legalmente a la señora Rosa Elena Navarro. Mariana soltó una risa nerviosa. Eso es un error. Yo vivo aquí. Usted ocupa la vivienda sin derecho, respondió el actuario. Tiene que desalojar de inmediato. Javier apareció detrás de ella. Estaba pálido con ojeras profundas. Cuando me vio, bajó la mirada. El silencio entre nosotros fue pesado. Yo no dije nada. No era el momento de palabras. Esto es una locura, gritó Mariana. Javier, di algo. Javier abrió la boca, la cerró. Miró al actuario, luego a mí. Rosa, empezó. ¿Podemos arreglar esto? Ya se está arreglando, respondí con calma. Por la vía correcta. Mariana avanzó un paso furiosa. Vieja, escupió. No tienes derecho a hacerme esto. El policía dio un paso al frente. Señora, modere su lenguaje.
El actuario explicó el procedimiento. Tenían unos minutos para recoger lo indispensable. El resto se inventariaría. Mariana gritó, tiró una silla, exigió llamar a su abogado. Nadie se lo impidió, pero el tiempo corría. Mientras ellos se movían dentro, yo crucé el umbral. El olor de la casa me golpeó con fuerza. Mi casa. Las paredes habían cambiado de color. Mis cuadros ya no estaban. El sillón viejo había desaparecido. Pero el piso crujió igual que siempre. El patio seguía ahí. El limonero, un poco descuidado, aún resistía. Escuché a Mariana llorar, luego gritar. «Esto no se queda así», vociferó. «Te vas a arrepentir». No respondí. Caminé hasta la cocina. Mi cocina. Abrí un cajón. Mis cucharas no estaban, pero la marca en la madera sí. Las huellas del pasado no se borran tan fácil. El actuario anunció que el tiempo había terminado. Los policías acompañaron a Mariana y a Javier hasta la puerta. Mariana forcejeó. Javier parecía un hombre vencido. Cuando salieron, Mariana se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. «No tienes corazón», gritó. La frase se rompió en el aire cuando el cerrojo se cerró detrás de ellos. Y entonces ocurrió. Un grito agudo desesperado salió de la garganta de Mariana. Un grito que no pedía ayuda, pedía control. El sonido rebotó en la calle y atrajo miradas. Algunos vecinos se asomaron por las ventanas. Otros salieron a la banqueta. «Es mi casa», seguía gritando ella ya desde afuera. El actuario dio por concluido el procedimiento. Los policías se retiraron. El licenciado me miró y asintió. Todo en orden rosa. Me quedé de pie en la entrada respirando. No sentí triunfo. Sentí cierre. Como cuando una puerta se cierra bien y deja de golpear con el viento. Javier se quedó unos segundos más. Rosa dijo en voz baja: «Perdóname». Lo miré por primera vez desde el hospital. «¿Perdonar no es lo mismo que regresar?», respondí. «Y hoy lo único que necesito es que te vayas». Se fue sin discutir. Mariana seguía hablando por teléfono, gesticulando, buscando culpables. Yo cerré el portón. Del otro lado quedaron los gritos, las excusas, el ruido. De este lado, el silencio. Entré y me senté en el suelo del patio. Toqué la tierra húmeda de una maceta. El limonero tenía hojas amarillas, pero estaba vivo. Me quedé ahí un rato largo, escuchando mi respiración, sintiendo el sol en la piel. Llamé a Clara. «Ya estoy en casa», le dije. «¿Estás bien?». «Sí», respondí. «Estoy completa». Esa tarde limpié lo mínimo. Abrí ventanas. Dejé que el aire circulara. No quise ordenar todo de golpe. Algunas cosas necesitan tiempo. Preparé café con una cafetera prestada y me senté en una silla que encontré en la bodega. El sabor fue amargo pero real. Al caer la noche, el barrio recuperó su calma. Un vecino tocó la puerta. «Qué bueno verla de vuelta», doña Rosa dijo. «Aquí estamos para lo que necesite». Agradecí con una sonrisa. Cerré y apoyé la espalda en la puerta. Pensé en el hospital, en la frase que intentó borrarme. Pensé en la mujer que salió con un bolso pequeño y volvió con la cabeza en alto. Horas después del «lárgate», el grito que resonó no fue el mío. Fue el de quien creyó que podía arrebatar sin consecuencias, y ese grito, lo supe entonces, marcaba el final de una mentira. La primera noche de regreso dormí poco, no por miedo, sino porque la casa estaba llena de ecos. Cada pared parecía guardar una historia, y mi mente caminaba por ellas despacio, reconociendo lo que había cambiado y lo que seguía intacto. El silencio ya no pesaba, acompañaba. Me levanté antes del amanecer y abrí la ventana del patio. El aire fresco entró con olor a tierra húmeda. Preparé café y me senté frente al limonero. Por primera vez en mucho tiempo, el día empezó en calma. Los días siguientes fueron de reconstrucción.
no solo de la casa, sino de mí. Volví a pintar las paredes del color que me gustaba. Recuperé cajas de la bodega y fui colocando mis cosas sin prisa. Cada objeto tenía una memoria, una foto, una taza, un mantel bordado. No era nostalgia lo que sentía, era pertenencia. Volver no era regresar al pasado, era reafirmar quién era ahora. Javier intentó comunicarse varias veces. Mensajes largos, llamadas perdidas. Decía que estaba arrepentido, que Mariana lo había manipulado, que se sentía solo. Leí cada palabra con atención, pero sin urgencia. Entendí algo importante. El arrepentimiento no borra las decisiones. Una noche acepté verlo, no para reconciliarnos, sino para cerrar. Nos sentamos en el patio. Él evitaba mirarme. Rosa dijo, perdí todo. No respondí con suavidad. Perdiste lo que no supiste cuidar. Me pidió otra oportunidad. Habló de años compartidos de recuerdos. Yo escuché. Cuando terminó, respiré hondo. Perdonar no significa volver, le dije, y yo ya no puedo vivir con alguien que me borró cuando más lo necesitaba. Asintió derrotado. Se fue sin gritar, sin reproches. Ese adiós fue definitivo. Con el licenciado ajusté detalles legales. Actualicé documentos, dejé todo claro. No por rencor, sino por prevención. Aprendí que el amor no debe confundirse con descuido. La dignidad también se protege con papeles. Volví a mi rutina poco a poco. Caminatas por la mañana, visitas al mercado, charlas con vecinos. La gente me miraba distinto. Algunos sabían la historia. Otros solo veían a una mujer que había regresado. Yo me veía a mí misma con nuevos ojos. No como víctima, sino como sobreviviente. Un domingo Clara vino a comer. Preparamos mole y reímos como antes. Te ves distinta, me dijo, más tranquila. Estoy en paz, respondí, y eso no tiene precio. Esa tarde escribí en mi cuaderno el mismo que llevaba en el bolso el día del accidente. Anoté una frase, el respeto no se negocia. La subrayé 2 veces. No guardo rencor, tampoco olvido. Aprendí que hay silencios que protegen y otros que lastiman. Yo elegí el primero. Elegí hablar cuando fue necesario y callar cuando fue más fuerte. Si algo dejó esta historia, es una certeza: nadie tiene derecho a decidir por ti cuando aún estás viva. Ni el amor, ni el matrimonio, ni la costumbre justifican la traición. Hoy, cuando me siento en el patio con mi café, no pienso en lo que perdí, sino en lo que recuperé. Mi casa sí, pero sobre todo mi voz, mi lugar, mi nombre. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó una decisión pendiente o una herida que aún duele, quiero leerte. Déjame un comentario y dime desde dónde me escuchas. Aquí compartimos historias que nos hacen reflexionar, que nos devuelven la fuerza cuando parece que todo se derrumba. Suscríbete para no perderte los próximos relatos y sigamos juntos este camino de dignidad, justicia y esperanza. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, ninguna historia termina en silencio.